Thank you, Mr. Secretary General, Your Excellencies, ladies and gentlemen, and distinguished guests. I am honored to be here today. I stand before you not as an expert, but as a concerned citizen, one of the 400,000 people who marched in the streets of New York on Sunday, and the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. As an actor, I pretend for a living. I play fictitious characters, often solving fictitious problems. I believe that mankind has looked at climate change in that same way, as if it were a fiction, as if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. But I think we all know better than that now. Every week we're seeing new and undeniable climate events, evidence that accelerated climate change is here right now. Our oceans are acidifying, with methane plumes rising up from the ocean floor. We are seeing extreme weather events and the West Antarctic and Greenland ice sheets melting at unprecedented rates, decades ahead of scientific projections. None of this is rhetoric, and none of it is hysteria. It is fact. The scientific community knows it, industry knows it, governments know it, even the United States military knows it. The Chief of the U.S. Navy's Pacific Command, Admiral Samuel Locklear, recently said that climate change is our single greatest security threat. My friends, this body, perhaps more than any other gathering in human history, now faces this difficult but achievable task. You can make history, or you will be vilified by it. To be clear, this is not about just telling people to change their light bulbs or to buy a hybrid car. This disaster has grown beyond the choices that individuals make. This is now about our industries and our governments around the world taking decisive, large-scale action. Now must be our moment for action. We need to put a price tag on carbon emissions and eliminate government subsidies for oil, coal, and gas companies. We need to end the free ride that industrial polluters have been given in the name of a free market economy. They do not deserve our tax dollars. They deserve our scrutiny, for the economy itself will die if our ecosystems collapse. The good news is that renewable energy is not only achievable, but good economic policy. This is not a partisan debate. It is a human one. Clean air and a livable climate are inalienable human rights. And solving this crisis is not a question of politics. It is a question of our own survival. This is the most urgent of times and the most urgent of messages. Honored delegates, leaders of the world, I pretend for a living, but you do not. The people made their voices heard on Sunday around the world, and the momentum will not stop. But now it is your turn. The time to answer humankind's greatest challenge is now. We beg of you to face it with courage and honesty. Thank you. Mensaje directo que envía ahí Leonardo DiCaprio a las autoridades presentes, como lo decía al momento de presentar este discurso, sin ningún tipo de disfraz, sin ningún tipo de adorno, tal como tiene que ser, porque el cambio climático es un hecho. Lo estamos viendo en imágenes, lo vemos día a día, Cristian Contreras, los cambios ya son palpables. En algún momento se nos hablaba de lo que acontecía en distintos lugares del mundo. Hoy lo estamos palpando en todas partes. Así es, Jean-Philippe. Y mira, uno recibe estas palabras de Leonardo DiCaprio de alguna forma como un apoyo a las palabras propias, porque yo recuerdo en el año 2004 cuando salen los estudios científicos de que el cambio climático es real y que el hombre es el principal responsable. Surgieron grandes empresas mundiales de retail, automotrices, petroleras y otras tantas industrias a decir que era falso. Grandes periódicos en nuestro país publicaron que el cambio climático es natural y que el hombre no tiene responsabilidad, y tomaban algún doctor financiado por estas grandes industrias para negar el cambio climático, mintiéndole descaradamente a la gente y llevando a la humanidad al colapso. El colapso que
para el mundo cristiano y judío está dado también y reflejado por estas lunas de sangre, este eclipse tetraedro que se está viviendo ahora y que se va a vivir de aquí al próximo año. Creo que es tremendamente relevante estas palabras de Leonardo DiCaprio y aprovecho de decirle a todas las personas, especialmente a los grandes capitalistas y empresarios de nuestro país, que cambiemos la matriz energética hacia una matriz saludable, hacia una matriz no contaminante. Sincronicémonos con la naturaleza, porque ¿saben qué? El hombre llega desnudo a la tierra y se va desnudo a la tierra. Cristian, quiero presentarles un video que habla de estos fenómenos, de estos cambios climáticos que son alarmantes. Esto es un tsunami de hielo que genera mucha curiosidad, por favor, señor director. Este es un fenómeno que ocurrió en Minnesota, en el lago Mile. Y esto ocurrió, estos registros son del año, en marzo de 2013. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá en el fondo? Estamos viendo cómo avanza el hielo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando el agua llega a la temperatura de 0 grados, el agua del lago, se congela, pero al congelarse se expande. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El lago, en el fondo, congelándose y cubriendo todo un resort y acabando, en el fondo, con la tranquilidad de la vida en ese resort. Esto se da precisamente por el cambio climático. Es tremendamente urgente, lo hemos señalado muchas veces, tremendamente urgente tomar medidas a largo plazo, tomar medidas para el futuro de la humanidad, no para uno hoy en día, sino que para que nuestros hijos tengan alguna esperanza de vivir en un mundo mejor que el que nosotros hemos vivido. Y esto es un fenómeno muy impactante. Ahora, este registro que nosotros estamos viendo de mayo del año 2013 en Minnesota se ha repetido en otras partes también. Porque como te señala, se va, en el fondo se congela el agua, pero también se expande el hielo. Acá estamos viendo otra imagen en Canadá. Claro que sí. Recuerda que algunas zonas, estas son predicciones científicas, algunas zonas van a haber sequía, pero en otras van a haber lo que estamos viendo, se van a congelar, otras se van a inundar. Pues esta zona, mira lo que ha ocurrido. Esto en Canadá. Y está devastando y arrasando, en el fondo, casas enteras. La situación es dramática y, bueno, es importante que todos como ciudadanos tomemos conciencia, pero como decía Leonardo DiCaprio en su discurso, uno puede colaborar para una vida más sustentable, pero lo principal es un cambio de paradigmas por parte del empresariado, por parte de la industria, que son los que hacen el principal daño por establecer un tipo de economía que, a mi juicio, ya está en franca retirada. Es insostenible mantener una economía como la que se ha implantado desde hace ya prácticamente 40 años. Y uno puede colaborar desde su hogar, desde la casa, pero ojalá que no caigamos en ese discurso de, bueno, como los peces gordos no hacen nada, yo tampoco hago nada. Todo sirve para detener lo que está pasando. Así es. Y también, Jean-Philippe, mira, incluso como lo decía Leonardo DiCaprio, y lo hemos dicho nosotros, más importante que lo que uno hace son las decisiones de los líderes de los países del mundo entero y especialmente de Sudamérica y especialmente, obviamente, de nuestro país. Son los líderes, los grandes empresarios, los grandes políticos que tienen que plantear una reformulación del paradigma cultural completamente. Por eso hablábamos también de no va a haber
no va a haber un cambio real si no cambiamos el calendario, por ejemplo. Es fundamental cambiar el orden del calendario para sincronizarnos con los ritmos de la naturaleza y no vivir desincronizado. Tú hablabas del problema económico. Mira, toda la economía capitalista se fundamenta en un concepto que se llama el crecimiento. El crecimiento es el consumo. En el fondo es la depredación de los recursos naturales y a lo único que te lleva es al monopolio y no te genera sino pobreza, mucha pobreza, porque el monopolio es la concentración del poder en las manos de unos pocos. Entonces, lo que se está viviendo, mira, acuérdate también que nosotros vivimos en un mundo interdependiente. Lo que tú haces aquí influye en otra parte. Lo que ocurre en la economía influye también en el cambio climático. Y eso es muy importante. También, por ejemplo, todo el tema que significa lo que estamos viviendo y observando se va a seguir repitiendo si no se toman medidas adecuadas. Ahora, tú sabes que dentro de este escenario, Jean-Philippe, el gran continente que tiene que presentar el nuevo orden es Sudamérica. Sudamérica está llamada a traer orden al mundo, pero no va a venir el orden de Estados Unidos, no va a venir el orden de Europa, ni de Asia, ni del Medio Oriente, sino que la única esperanza realmente para ordenar y tener una esperanza en el mundo somos nosotros, es Sudamérica. Son las decisiones que nosotros tomemos las importantes para que esto no se repita nuevamente. Cosa que se va a seguir repitiendo en los próximos años porque el cambio, que las predicciones son categóricas, ¿ya? Yo no sé si estoy siendo en extremo romántico o ingenuo, pero yo creo que todavía esto puede ser reversible si es que hay un cambio total y completo de un sistema que yo creo que pudo haber eventualmente funcionado en algún momento, pero ya está llegando a límites que no son, por decirlo menos, prudentes para el desarrollo de la humanidad. Y como decías tú, uno tiene ganas de que nuestros hijos festejen y celebren el mundo tal como nosotros lo pudimos hacer. El sistema, en el fondo, se agotó. Cuando veíamos las lunas de sangre, en el fondo, mira, se está pasando de un paradigma, de un mundo ultramaterialista. Eso es lo que dijeron los mayas incluso. Eso es lo que ahora uno lo puede interpretar por la Biblia, por las escrituras de los judíos también, que se está viviendo el fin, si pensamos positivamente, el fin de un mundo gobernado por el adversario de la divinidad. Un mundo gobernado por el demonio, en el fondo, en palabras bastante directas, hacia un mundo gobernado por un hombre de paz, un hombre sabio. La luna nos entrega el primer peldaño, la clave para la sabiduría. Detrás de lo que tú ves también hay otra verdad. Eso es fundamental. Pero hay que tomar medidas importantes. Lo que yo pienso, lamentablemente, es que cuando veía a Leonardo DiCaprio hablar, las autoridades del mundo, los políticos del mundo, están hipnotizados por el poder, por el individualismo, por el maquiavelismo, y quizá lo habrán escuchado como algo pintoresco porque veía unas caras bastante incrédulas. La política se tiene que reformular completamente también. No es posible que tengamos una política con el nivel ético y moral que se tiene hoy en día en todo el mundo, Jean-Philippe. No podemos, fíjate tú que la política te dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y sin embargo nos está dirigiendo directo al abismo, porque las decisiones políticas también influyen en el cambio climático. Yo siempre pongo la analogía de la Tierra como el gran almacén natural.
Y lo que está haciendo y lo que ha hecho la humanidad hasta el momento es sacar todos los productos que existen en ese almacén sin pensar o pensando que jamás se van a acabar. Y eso es una actitud irresponsable. Es la típica frase del pan para hoy, hambre para mañana. Y es el momento ya de ponernos a detener esto. Por eso encuentro muy lúcido lo que dijo Leonardo DiCaprio. Yo no había tenido la oportunidad de ver el discurso completo. Había entregado la información parcelada en la radio, por ejemplo, pero no lo había escuchado completo. Encuentro absolutamente certera sus palabras. Es el momento de actuar, pero es el momento de actuar sobre todo para aquellos que tienen el poder, aquellos que han sido los responsables de generar estos cambios climáticos que estamos viendo, aquellos que han devorado todo por la ambición económica y finalmente la plata sigue quedando ahí arriba y es poco lo que chorrea, como se dice. No, el chorreo no existe. Si todos los empresarios fueran como Farcas, quizá la pobreza se acabaría, porque esa es la teoría del chorreo. El capitalismo te dice a ti que la pobreza se va a acabar por el chorreo de los multimillonarios hacia los pobres. Pero si todos fueran como Farcas. Cristian Contreras, ha llegado el momento de cerrar nuestro programa. Quiero agradecerte los interesantes temas que trae siempre para nosotros. En esta ocasión, particularmente la luna, que nos llevó a esto de los cambios climáticos, al discurso de Leonardo DiCaprio y finalmente a concluir que la acción debemos tomarla todos como ciudadanos, pero hacemos un llamado desde esta tribuna humilde a aquellos que tienen el poder, a aquellos que son ambiciosos, a aquellos que ven un bosque como un banco de dinero, aquellos que ven el océano como un banco de dinero, aquellos que ven todo lo que tiene la tierra y la misma humanidad como un banco de dinero, que es momento de detenerse, que es momento de cambiar y empezar a trabajar de manera sustentable, trabajar de la mano de lo que está pasando con nuestra tierra.